Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en el taller de los jueves. Me presento con los pacientes que no me conocen. Yo soy la doctora Dariel Aguilar, endocrinóloga de aquí de Clivi. Para mí es un placer darles este taller porque es una pregunta que constantemente me hacen en la consulta. Entonces, tenía muchas ganas de compartir esta información con ustedes. Espero que sea de su agrado. El tema del taller es insulinas, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Bueno, para empezar, una pequeña introducción. Sabemos que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que están caracterizadas por la elevación de la glucosa en la sangre, o también la podemos definir como el resultado de los defectos en la secreción y o en la acción de la insulina, y se va a asociar con disfunción e insuficiencia de diversos órganos en algunos casos. Esta también es una pregunta que me hacen frecuentemente sobre los tipos de diabetes. Muchas veces escuchamos sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y a veces ya no escuchamos de los otros tipos de diabetes porque pues ya son más raros, pero para que sepan que existen otros tipos. ¿Cuál diabetes tengo o por qué dicen que tengo diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1? Bueno, súper rápido. La diabetes tipo 1, que afortunadamente no es tan frecuente, y ahorita van a ver por qué, es una diabetes que se caracteriza por la autodestrucción de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Entonces, esto origina un estado de deficiencia total de la insulina. O sea, las personas que viven con diabetes tipo 1 por autodestrucción de su cuerpo, dejan de producir en su totalidad insulina y por lo tanto son a las personas que se les conoce como insulino dependientes, ¿verdad? Porque no van a producir nada de insulina. La diabetes tipo 2, sin en cambio, es la más común. Esta se desarrolla cuando el organismo es incapaz de utilizar adecuadamente la insulina, aunque sí la produzca, o cuando ya disminuye la producción de la insulina, ¿ok? Esta es la que se da más porque sí, podemos tener carga genética para presentarla, pero también mucho va a depender de los hábitos que tuve a lo largo de mi vida. También está la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta durante el embarazo, y hay otros tipos específicos de diabetes, que estos sí son más raros y que, bueno, ya dependiendo del caso, se sospecha o no en estos tipos de diabetes, pero pues ya son mucho menos frecuentes. Entonces, generalmente los tipos de diabetes que ustedes han escuchado es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero ahorita ya saben la diferencia entre una y otra. Hablando un poquito de la historia de la diabetes, se sabe que desde el siglo II después de Cristo se acuñó el término diabetes y se hacía referencia a aquellas personas que orinaban como en sifón, o sea, un exceso de orina. Entonces, a esa condición la llamaron diabetes. En 1679, Thomas Willis le pone el término mellitus. ¿Por qué? Porque sabía que esta orina tenía un dulzor, ¿no? Estaba dulce. Entonces le pone como miel, mellitus, y desde ahí se llama diabetes mellitus. En 1683, John Conrad Brunner hace una extirpación de un páncreas en un perro y se dio cuenta que este perro empezaba a presentar los síntomas que ya habían descrito previamente. Entonces vio que este perro presentaba la condición de diabetes mellitus. En 1869, el investigador Paul Langerhans descubrió en el páncreas había unos montículos redondeados como si fueran ínsulas, y de ahí el término insulina que se llevó a cabo en 1910, donde Albert Sharpe encuentra una sustancia que está presente en el que no está presente en el páncreas de algunas personas con diabetes y la llama insulina porque venía de estas ínsulas que previamente ya habían descrito. Es en 1921 cuando estos dos investigadores, Basting y Best, consiguieron aislar la insulina
y demostraron su efecto hipoglucemiante. ¿Cómo lo hicieron? Inyectaron a un perrito también de insulina y se dieron cuenta de que bajaba su glucosa o de que tenía algunos efectos. Aquí les presento uno de los primeros pacientes que fue beneficiado tras el uso de la insulina el 11 de enero de 1922, que fue cuando se hizo este descubrimiento. Y pueden ver a ustedes al paciente cómo estaba antes de usar insulina, realmente lo veíamos caquético, muy desnutrido, sufriendo, y a los 3 meses posteriores de haber iniciado el tratamiento con insulina, realmente es un cambio muy grande. Ahora, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que está producida, como les dije, en las células beta del páncreas y cuya función principal es el metabolismo de los azúcares para convertirlos en energía o de la glucosa para que se convierta en energía y que se aproveche en todas las células del cuerpo. Y esta gráfica, perdón, esta imagen está muy didáctica porque podemos ver cómo la glucosa que va en la sangre, que son estas moléculas amarillas que ven por aquí, el páncreas detecta inmediatamente que la glucosa está aumentando y entonces empieza a soltar la insulina que ya tiene ahí en sus islotes. Esta insulina se conecta a unos receptores que están en las células y esto desencadena una serie de señales que ayuda a que las puertitas de las células se le abran a la glucosa para que se puedan utilizar. Entonces, si se dan cuenta, si no tenemos una buena respuesta a esta insulina o tenemos poca insulina, pues es cuando la glucosa se queda atorada afuera de las células y no se puede usar como energía. Bueno, entonces, hasta aquí sabíamos que la insulina era un tratamiento eficaz, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, porque pues ellos no fabrican nada de insulina. Sin embargo, pues esta insulina todavía se requería de aplicar múltiples inyecciones al día, más de 20 inyecciones para mantener a los pacientes estables. Y poco a poco se fueron mejorando las técnicas de aislamiento y de purificación. Entonces, como les dije, eso fue en 1922. En 1936 a la insulina se le agrega protamina y zinc y con esto se logró que la insulina tuviera una acción más prolongada y eso pues se traduce en menos inyecciones al día para los pacientes. En 1946, Hagedorn descubrió todavía cómo prolongar más esta insulina. De aquí sale la insulina que algunos de ustedes conocen, que es la insulina NPH. En 1955, Sangers y sus colaboradores determinaron la secuencia de aminoácidos de la insulina, es decir, cada una de las estructuras que forman a la insulina. Y esto fue muy importante porque gracias a que supieron cómo estaba formada la molécula de la insulina, a partir de ahí pudieron ya desarrollar insulinas sintéticas. En 1960 se empezó a hacer el uso de jeringas desechables, con lo cual también facilitaba la aplicación de esta insulina. Y en 1963 avanzamos con el primer sistema de infusión continua de insulina. Esta mochilota que ven aquí era un sistema que se encargaba de estar pasando insulina a través de un catéter que iba a la vena. Obviamente, como era hacia la vena, pues los riesgos eran muy altos de infección y de trombosis, pero esto dio paso a que se pensara en que esto era posible, en que un aparato que pudiera estar infundiendo insulina continuamente era posible, solamente que obviamente necesitaba mejoras. En 1965 se inventó la primer tira reactiva medidora de glucosa. Tal vez algunos de ustedes lo vieron, algunos de ellos todavía en algunos hospitales se utilizaban hace algunos años. La primer marca que lo comercializó se llamó Dextrostix y de hecho algunos todavía le llaman así, aunque se llamen tiras reactivas. Y lo que hacían estas tiras era que uno ponía ahí la gotita de sangre y dependiendo del color era más o menos la cantidad de glucosa que traíamos en ese momento.
Como se darán cuenta, pues no era muy específico, pero era lo que mejor se tenía en esos momentos y claro que era muy caro, por lo tanto solamente era para uso hospitalario. Eran pocas las personas que realmente podían tener esto en su casa y estarse monitorizando, checando la glucosa continuamente. En 1982 se hizo uso de la primera utilización de la insulina RNA combinante. ¿Se acuerdan que les dije que gracias a que se supo la secuenciación de la insulina, se dio paso a esto? Bueno, pues fue en 1982 cuando por fin se hizo uso de esta primera insulina. En 1996 se logra el primer análogo de insulina de acción rápida, que es la insulina Lispro, que también algunos de ustedes utilizarán. En el 2000 se hizo la aprobación de la insulina Aspart y Glargina. En el 2004 la aprobación de la insulina Glulicina. En el 2006 es cuando la FDA autoriza la primera insulina inhalada de acción rápida, que les voy a hablar un poquito más adelante. Y en el 2005 la aprobación de la insulina Detemir, que es una insulina más lenta. Bueno, entonces a todo esto ya se dieron cuenta cómo estuvo evolucionando o cómo ha estado evolucionando la insulina a través del tiempo, pero a todo esto entonces, ¿cuántos tipos de insulina hay? Porque no toda es la misma. Algunos pacientes que apenas van a iniciar su tratamiento con insulina o que no usan insulina, pues no saben mucho de esta información. Los pacientes que ya utilizan algo de insulina, pues ya más o menos tienen algo de información, pero es importante que sepamos que no hay un solo tipo de insulina, sino que se clasifican de diferentes formas. ¿Cómo es que las vamos a clasificar? Pues generalmente nos basamos en el inicio, en el tiempo de inicio que tiene de efecto esa insulina, más o menos a qué momento es su máximo efecto y en qué tiempo es el fin del efecto, o sea, el tiempo de duración que tiene y también en qué momento va a ser su máximo efecto esa insulina. Entonces aquí les pongo una gráfica que nos lo pone como más fácil, en donde podemos ver normalmente cómo es una secreción de insulina y los diferentes tipos de insulina, cómo se van secretando en diferentes momentos y también tienen una duración diferente. En esta diapositiva les puse diferentes tipos de insulina, pero realmente corresponden a la misma clasificación, ¿ok? Entonces, aquí hay diferentes marcas, pero en realidad corresponden a un mismo tipo de insulina. Está la insulina que su nombre comercial es Humalog, pero es insulina Lispro. La insulina Glulicina, que el nombre comercial es Shorant. La insulina Humulin R, que es insulina humana recombinante, y la insulina aspártica, que el nombre comercial es Novorapid. Entonces, identifiquen si alguno de los pacientes, algunos de ustedes están utilizando alguna de estas insulinas y sabe bien cómo actúa, les voy a dar la respuesta. Entonces, estas son insulinas rápidas o ultra rápidas, dependiendo, pero más o menos tienen el mismo propósito. Estas son insulinas que tienen más o menos un efecto entre los 15 a 30 minutos a partir de que se la inyectaron y más o menos van a tener un efecto aproximado entre 6 a 8 horas como máximo. ¿Ok? Entonces, generalmente este tipo de insulinas se aplica solamente antes del alimento más fuerte o antes de cada alimento en el caso de algunos pacientes, porque nos va a ayudar a cubrir el pico de glucosa que viene después del alimento. Ajá. Si se dan cuenta, hace un efecto muy rápido y después desaparece. No dura tanto como otros tipos de insulina. ¿Okay? Entonces, por eso este es el propósito de estas insulinas. Muy bien, voy a pasar a otro tipo de insulinas. A ver si algunos de ustedes identifican si es el tipo de insulina que están usando. Aquí sí es una misma insulina, nada más que tiene diferentes nombres. Se los quise poner así porque a veces no identifican muy bien qué tipo de insulina es, pero sí se saben el nombre, entonces para que sepan cómo funciona su insulina. Es Humulin N, fíjense, la otra era R, esta es N, o Insulex N, o insulina isófana, también llamada NPH.
Entonces les voy a poner la respuesta para ver si le atinaron. Muy bien. Estas son insulinas intermedias, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Más o menos estas insulinas tardan en empezar a hacer efecto de 1 a 2 horas. Quiere decir que desde que yo me la apliqué no va a hacer efecto inmediato. Por eso es que muchas veces les decimos que se la tienen que aplicar cuando menos 30 minutos antes de los alimentos, porque pues si se la aplican después, imagínense, ya la glucosa ya se empezó a subir cuando ustedes apenas se van a inyectar la insulina. Entonces, tarda un poquito más en empezar a hacer su efecto. También, si se dan cuenta, tiene un pico de acción más o menos entre las 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento es cuando va a empezar a hacer su máximo efecto, o cuando va a tener su máximo efecto. Es decir, que si yo me la puse a las 12 del día, pues esta insulina va a hacer su máximo efecto más o menos entre 6 y 8 de la tarde. Y es hasta las 12 horas más o menos que esta insulina ya perdió el efecto que tenía. También es importante que sepan que justamente pasa eso con este tipo de insulinas, que va subiendo su efecto, se mantiene en estas 2 horitas que le digo, 6 a 8 horas, y a partir de ahí el efecto empieza a decaer. Entonces no es el mismo efecto que van a tener aquí, que va subiendo, que aquí, que va bajando. ¿Ok? Luego están estos tipos de insulinas, a ver si alguno de ustedes identifica por aquí la insulina que está utilizando. Tenemos a la insulina Detemir, que el nombre comercial es la insulina Levemir. Tenemos a la insulina Glargina, de esta sí nada más les puse la marca que es como más conocida, pero en realidad hay muchas marcas, que es la insulina Lantus. Y les puse la insulina Degludec, que el nombre comercial es insulina Tresiba. ¿Listos? ¿Ya saben cómo funcionan estas insulinas? Bueno, estos se llaman análogos de insulina de acción prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que miren la ventaja de estas insulinas. Son insulinas que con un solo piquetito podemos cubrir las 24 horas del día. Ajá. Si se dan cuenta, este tipo de insulinas no tiene como tal un pico, no dice en qué momento del día me va a estar haciendo más efecto, pero afortunadamente tampoco tiene esta curvita que veíamos con la insulina anterior, sino que pues ya va perdiendo efecto prácticamente cuando se van a cumplir las 24 horas de que la apliqué, ¿ok? Entonces, estas son insulinas que por ser de acción prolongada se aplican únicamente una vez al día, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les puse otras que seguramente si no encontraron su insulina en las diapositivas pasadas, aquí a lo mejor la encuentran. Estas son mezclas de insulinas. Ajá. Aquí vamos a encontrar insulinas que son de acción rápida y otras que son de acción intermedia, que vienen combinadas en el mismo frasquito. Y también tenemos 2 tipos de insulinas que además de tener insulinas traen un medicamento que se llama GLP-1, ¿ok? Entonces vienen ya mezcladas, por eso es difícil aquí decirles cómo actúan cada una, pero que sepan que traen 2 tipos de insulinas o 2 medicamentos en una sola inyección. Y bueno, aquí les pongo la gráfica en donde quiero que vean más o menos cómo se va moviendo la glucosa en una persona que vive sin diabetes, pues cómo se va moviendo. Es normal que las personas que no viven con diabetes, pues también tengan variación de la glucosa a lo largo del día, pero lo que quiero que vean es cómo junto con esta glucosa se va acompañando la insulina, que es esta línea verde. Ajá, entonces, siempre en función de los niveles de mi glucosa, en una persona que vive sin diabetes, siempre va a ir la secreción de la insulina. Entonces, eso es lo que más o menos queremos similar cuando iniciamos tratamiento con insulina o cuando damos un esquema de más de una insulina. Ajá, entonces, ya cuando tenemos diabetes, lo que queremos hacer es dar una insulina basal que cubra estas necesidades y a veces en algunos pacientes es necesario dar insulina antes de cada alimento o por lo menos antes del alimento más fuerte para ayudar a cubrir este pico de glucosa que se forma con el alimento. Muy bien.
Entonces, bueno, ya les hablé de lo que más sabemos, de lo que más utilizamos, pero les quiero hablar un poquito sobre las novedades que hay en insulina, porque la verdad es que la investigación en insulina, ustedes ya lo vieron, no ha parado desde hace más de 100 años, ha habido muchos avances y todavía hay cosas muy prometedoras. Actualmente existe, como les decía, la insulina inhalada, que es una insulina de acción rápida, como las que les enseñaba al inicio. Son insulinas que hacen efecto muy rápido, pero también muy rápido se desechan. O sea, prácticamente solamente sirven para cubrir el pico de glucosa que viene después de los alimentos. Desgraciadamente son insulinas que no tenemos en México, pero sabemos que ya están disponibles en algunas partes del mundo y eso abre la puerta de que en algún momento se autoricen para usarse aquí. Esta presentación que les pongo vienen en unos cartuchos que corresponden a más o menos 4 u otros a 12 unidades de insulina y dependiendo de esto es la duración que van a tener, más o menos de 1.5 o 3 horas, dependiendo de cuál usemos. Otra insulina inhalada es esta de aquí, que parece como un inhalador de esos que utilizan los pacientes con asma. Más o menos es igual, o sea, el propósito es que esta insulina llegue a los bronquios, en donde hay mucha irrigación, mucha vasculatura, y entonces se pueda absorber. Esto todavía está en estudio para hacerle mejoras, porque pues había mucha diferencia entre cuánto absorbía un paciente y cuánto absorbía otro paciente. Algo malo que encontraron en este tipo de insulinas es que si los pacientes eran fumadores, no eran candidatos a estas insulinas. También si ya tenían alguna enfermedad pulmonar, pues no eran candidatos porque no hay una buena respuesta. No, como les dije, la dosificación no es del todo correcta. Entonces, por eso todavía está en algunas mejoras. Esto sí que ya está aquí a la vuelta de la esquina, esto es algo muy bueno, es una insulina de aplicación semanal. Una sola inyección a la semana nos va a ayudar para cubrir a la insulina basal. Obviamente no va a ser el efecto de las insulinas que les dije que se aplican antes de los alimentos, pero nos puede ayudar a cubrir a todas esas personas que están utilizando insulinas de una sola aplicación al día. Bueno, pues ahora se podrá hacer que se la apliquen una sola vez a la semana. Están en los últimos estudios. En abril del 2024 ya se autorizó en Europa y se espera que en no más de 2 años ya esté en México. Entonces, esa es una muy buena noticia. También hay una buena noticia para una insulina que es una insulina ultra rápida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo les dije que las insulinas ultra rápidas más o menos tardan de 10 a 15 minutos en empezar a hacer efecto. Entonces, si yo quiero que mi insulina me ayude a cubrir mi comida que voy a consumir en ese momento, más o menos me la tengo que inyectar de 10 a 15 minutos antes. Bueno, pues esta insulina, que también es una insulina ultra rápida, rompió récord y es una insulina que se parece más a la respuesta que hace nuestro cuerpo. Esta insulina ha demostrado que empieza a hacer efecto más o menos a los 2 minutos y medio de su aplicación, ¿no? Entonces, prácticamente que yo me la estoy poniendo y en ese momento doy el primer bocado. Y con esto ayudo a que nunca se haga este pico de glucosa, que como sabemos no son buenos estos picos para los ojos, los riñones, los nervios, todo esto que ya hemos estado conociendo. Y también les quiero hablar de algunas cosas, por último, que están en investigación. Y esto me parece sumamente importante decírselos, aún están en investigación, porque desafortunadamente hay mucha gente que se aprovecha de las personas que viven con diabetes, de las necesidades, y empiezan a venderles, a ofrecerles cosas que todavía no salen al mercado. Y obviamente que si salen al mercado van a salir pues en precios mucho más costosos de los que se los llegan a ofrecer. Entonces, por favor, no caigan. Estas son cosas que afortunadamente se están investigando, que ya están ahí estudiándose, pero que todavía no salen a la venta, ¿ok? Entonces, en lo que se ha estado estudiando son formulaciones orales.
píldoras, cápsulas. Yo siempre les he dicho a mis pacientes que van a iniciar insulina, que cuando la insulina sea tomada, ni pero le van a poner, porque hay muchos que todavía me ponen peros. Y yo la verdad es que los médicos estamos esperando a que llegue la insulina por vía oral. Tiene múltiples ventajas usar esta vía. Sin embargo, los investigadores se están enfrentando a dos grandes retos. En primero, la escasa permeabilidad que tiene la célula epitelial, es decir, la célula de revestimiento del estómago. Entonces, no todo puede pasar por ahí, ustedes lo saben, y pues la insulina tiene un alto peso molecular, entonces no le permite pasar tan fácilmente. Y el segundo reto al cual se están enfrentando los investigadores, pues es a las enzimas gástricas que están ahí, ¿no? A todo lo que deshace lo que comemos, pues por obvias razones también tratan de desintegrar a la insulina, entonces se están enfrentando con esto, han estado investigando de qué manera lo pueden lograr. En algún momento ya crearon dispositivos, algunas cápsulas, pero lo que vieron es que se requieren dosis muy altas por vía oral para lograr una eficacia similar a la que se tiene con las inyecciones, ¿no? Entonces, obviamente, esto que requiere, pues mayor costo, porque si yo me inyectaba, por decir algo, 20 unidades, tomándome las corresponden a que me tome 200 unidades y pues obviamente el costo se dispara. Entonces, aquí les puse un dibujito de más o menos lo que han estado investigando, como lo que más está avanzado respecto a esto. Entonces, en unas pildoritas que se deshacen en el estómago, adentro van estos disparadores que traen un poco de insulina. Entonces, lo que se trata de hacer es que este dispositivo se pegue al revestimiento del estómago y entonces se pueda inyectar la insulina hacia el estómago. ¿Ok? Entonces, esto es como lo que va más avanzado, sin embargo, como les digo, aún está en investigación. Y también en investigación aún la insulina transdérmica, es decir, la que va por medio de la piel, los parches de insulina que son parches inteligentes. Fíjense que en algún momento se pensó en dispositivos que no tuvieran aguja, es decir, como si fuera un curita, ¿no? Pero se dieron cuenta que al tratar de pasar así la insulina, había pobre permeabilidad, es decir, pues no pasaba hacia los tejidos, entonces pues realmente no tenía efecto como necesitaban. Se ha implementado o se ha intentado hacer que haya potenciadores químicos, es decir, algo químico que ayude a que esta insulina funcione mejor en el parche, también potenciadores eléctricos, láser, potenciadores mecánicos como ultrasonido incluso así como sistemas de microagujas. Sin embargo, pues todavía está en experimentación animal porque también se han visto con algunos inconvenientes como irritación en la zona donde se está poniendo el parche, ruptura y pues infección de la piel, ¿ok? Y esto sí me gustaría recalcarlo que está en investigación porque sí hay algunas personas que me han preguntado sobre parches de insulina que están viendo en internet. A propósito de esta presentación, me metí a buscar un poco sobre eso. Sí es verdad, los van a encontrar, no funcionan. La misma gente que los ha comprado pone ahí su experiencia, que no les ha funcionado en nada. Y justamente por esto que les digo, los dispositivos sin aguja se ha visto que tienen pobre permeabilidad. Si de por sí no pasa la cremita que nos ponemos en la mañana, el aceitito, pues ahora imagínense una molécula tan importante y tan pesada como es la insulina, ¿ok? Entonces, por si los ven por ahí, por favor, no vayan a caer en esto. Y pues aquí les puse una imagen de cómo se ha ido estudiando sobre esta administración de la insulina por medio de la piel, desde agentes químicos, facilitación eléctrica, ultrasonidos, etcétera, hasta microagujas y todo, pero pues todo ha tenido sus limitaciones, entonces todavía está en investigación. Bueno, entonces como conclusiones, sabemos que la insulina
Es un medicamento con más de 100 años de su uso y que ha estado en constante mejora. Es esencial para personas que viven con diabetes tipo 1, no siempre para personas que viven con diabetes tipo 2, pero en muchos casos es necesario. También que sepan que existen diversos tipos de insulina y esto es importante porque precisamente debido a la variedad de la insulina, cada quien se la va a aplicar de forma y dosis diferente, porque también me ha tocado que muchos me preguntan, es que fíjese que mi comadre, fíjese que mi papá se aplicaba esto y entonces yo le agarré la insulina y me puse lo mismo, pero entonces no, cada insulina es diferente, cada insulina actúa de forma diferente. Por eso no es importante que el tratamiento sea individualizado. Y pues también que sepan que se está trabajando para hacer el uso más sencillo de las insulinas y se está trabajando el día a día. Ya vieron ustedes todo lo que ha habido en avances y pues son muy buenas noticias las que vienen y estoy segura de que todavía avanzarán más. Me faltaron muchas más cosas por decirles. Por ejemplo, que sepan que ya hay bombas de infusión de insulina para pacientes, sobre todo que viven con diabetes tipo 1. Son costosas, sí, pero esa mochilota que yo les enseñaba al inicio de la presentación, afortunadamente se ha convertido en un dispositivo prácticamente del tamaño de un celular. Entonces, se está avanzando mucho y yo espero que a todos mis pacientes que viven con diabetes, sobre todo a mis pacientes que están utilizando insulina, esto pues obviamente abra la esperanza a que todo esto puede todavía mejorar más.